TJ Canal del 34 presenta la década del 2000, una década dorada. Programa 94, un trágico regreso al hogar. Caso Lucila Yaconis, 21 de abril del 2003. Al mejor estilo TJ, 100% única. Tan 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 tan. Hola, muy buenas noches. Como siempre estamos acá para hacer la década del 2000, una década dorada, por supuesto por TJ Canal del 34. Bien, programa número 94 correspondiente a hoy, martes 21 de abril de 2020. Haremos un programa un poco fuerte, un poco no tan ameno, porque hablaremos sobre un caso que conmovió durante la década del 2000, más precisamente en el 2003, en abril del 2003, como fue el caso de la joven Lucila Yaconis, que fue un caso bastante, como se dice, un caso bastante triste. Pero bien, como los movimientos se demuestran dando, pues andemos, y tenemos muy poco tiempo, porque desde las 12:30 de la noche hasta las 4 de la mañana la señal estará interrumpida por rayos cósmicos. Pero bien, iremos a todo vapor. Entonces haremos una barrida, tatatán, 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 tatatán. Bien, luego de una barrida bastante exagerada, empezaré con el caso. Contaremos el caso de Lucila Yaconis. ¿Quién era Lucila Yaconis? Lucila Yaconis era una joven de 17 años de edad que vivía más precisamente en la zona de Núñez. Era una joven que tenía muchos sueños, como se dicen, muchas esperanzas, tenía muchas ganas de llegar a la meta de sus sueños. Soñaba con ser cantante, soñaba con ser actriz, soñaba con una vida llena de felicidad, pero lamentablemente todo aquello se derrumbó aquel trágico 21 de abril del 2003, cuando lamentablemente la muerte la sorprendió. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Hacia ese lunes 21 de abril del 2003, Lucila había salido del colegio, como todos los días. En ese día decidió ir a la casa de su abuela. Su abuela vivía a metros de ahí, del colegio donde ella concurría, también ahí por el barrio de Núñez. Y luego de allí, luego de llegar a la casa de su abuela, se dispondría a almorzar, se dispondría a pasar las primeras horas de la tarde. También en una de esas su madre Isabel la acompaña, pasan las primeras horas de la tarde hasta que su mamá Isabel decide irse a trabajar, y luego ella, pasada las 6, 7 de la tarde de aquel lunes 21 de abril del 2003, decide retirarse hacia su casa, rumbo a su casa, que era pasando, como se dice, si la memoria no me falla, era pasando las vías del ferrocarril Mitre, o sea, por la calle Crisólogo Larralde y Cabildo, creo que no recuerdo bien, pero era por esa zona. Bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Ella se despide muy afectuosamente de su abuela, y decide ir de su abuela y de su madre, y decide ir como se dice, volver a su casa a causa de que había sido un día muy largo, un día escolar muy largo, y decide reponer fuerzas en su casa y poder, llegar un poco temprano para poder hacer sus quehaceres escolares. Pero bien, la tarde iba cayendo y ella iba yendo para su casa, para el camino, hasta que lamentablemente la muerte
la sorprende. ¿Por qué lo digo así? Porque ella cuando iba caminando, o sea, ella sale de la casa de su abuela y se dirige hacia su casa y, o sea, en el camino encuentra alguna que otro conocida, saluda amablemente y se va directo a su casa, digamos. Ella iba con su mochila escolar y con su uniforme escolar y, y es como que la tragedia lamentablemente se estaba desatando en ese preciso momento, porque ella como que se siente como un poco, o sea, como que se siente como eh, un poco perseguida, digamos, porque es como que atrás de ella, tras ella, o sea, había como una persona como que iba caminando muy aceleradamente tras sus pasos, digamos. Ella trata de como de querer hacer sus pasos un poco más largos y lamentablemente en una de esas, una persona, o sea, un sujeto la agarra fuertemente y la rapta, digamos. La rapta de, o sea, de la calle, digamos, o sea, de la vía pública donde ella, por donde ella pasaba, y la, como se dice, y empieza como a llevarla a una zona como alejada, una zona alejada que era la zona de Parocién y Vilela, más precisamente la zona del ferrocarril, porque digamos que siempre cerca del ferrocarril, siempre como hay lugares un poco descampados, o sea, donde hay pasto bastante grande y y ella es arrastrada hacia ese lugar. Ella trata de resistirse y trata de como de defenderse, trata de gritar, como que esos gritos les llama la atención a un, como si a un empleado de un taller de ascensores que al escuchar esos gritos trata de ver, trata de ver dónde se trataba y se dio cuenta que era en el terraplén del ferrocarril Mitre, o sea, de las vías, donde ella trataba de pedir ayuda y el sujeto como que lo trata, o sea, el asesino, el asesino, le trata de decir que él estaba, como se dice, estaba con su pareja. O sea, una mentira atroz, o sea, lamentablemente ella estaba siendo, como se dice, lamentablemente ella fue, como se dice, ultrajada y luego fue asesinada. O sea, fue un hecho bastante aberrante. Pero bien, luego de todo eso, o sea, esto lo que voy contando fue una cuestión en un tiempo corto fue todo esto, o sea que lamentablemente ella fallece a causa de esa, de, de esa atrocidad, digamos, de ese, de bajo las manos de esa bestia, de ese chacal, de ese asesino, y ahí es como que lamentablemente ahí es como que se produce ese fatal desenlace. Luego de todo esto, o sea, el asesino trata de esparcir sus pertenencias sobre la zona ahí del terraplén, como su mochila, como su zapato, y él como esto, y trata de ocultarla a ella en los pastizales, porque en esa zona, digamos que esa zona era como algo llamado, o sea que los vecinos llamaron algo como se llama el Triángulo de las Bermudas, porque era la zona donde concluían los tres barrios, como Belgrano, como Núñez y como Coglan, o sea, zona que era transitada por las vías del ferrocarril, por las vías del ferrocarril Mitre, que digamos que empieza de Tigre hasta Retiro, y el otro afluente es desde la estación Bartolomé Mitre en Florida, o sea, en Vicente López hasta Retiro mismo, o sea, tiene dos secciones el Mitre, digamos, pero bien. Este era un poco para poder un poco poner un poco en contexto de en qué lugar lamentablemente ocurrió este aberrante hecho. Luego de ahí, o sea, como que el hombre trata de, como que
el hombre al ver cómo, o sea, él trata de acercarse al lugar y lamentablemente encuentra el macabro hallazgo y asustado, o sea, el hombre del taller de ascensores, digamos, el hombre asustado llama a las autoridades policiales que estaban en la Avenida Libertador, o sea, de ahí de la zona, y ahí se acercan las autoridades policiales y lamentablemente ocurre el macabro hallazgo. Pero bien, ante esto, ¿qué es lo que ocurría? Luego de todo esto, pero ante esto que ocurría, luego de todo esto, Isabel, luego de una larga jornada de trabajo, la madre de Lucila regresa a su casa, o sea, y le llama la atención que su hija no estaba, digamos, o sea, que él no la veía, siendo de que ella ya no era una persona de irse mucho tiempo, de estar mucho tiempo sola en la calle, digamos, era una persona que iba y venía de un lado específico a su domicilio. Y ella como que empieza a preocuparse y lamentablemente como que entre, como se dice, si la memoria no me falla, entre una cosa a otra, lamentablemente su madre, la señora Isabel, se entera de esta trágica noticia y lamentablemente a Lucila había sido, o sea, la habían encontrado muerta, digamos. Este sería como la zona donde ella apareció, la zona, como ustedes verán, del terraplén de las vías del ferrocarril Mitre. Y ahí es como que la noticia fue bastante, o sea, las noticias